Finalizamos la semana más importante en la temporada de reportes trimestrales para el tercer cuarto del 2022 y en este video nos vamos a estar enfocando en dos gigantes tecnológicos, Apple y Amazon, y vamos a estar revisando sus números y saber si reportaron números bastante negativos como estuvieron reportando Google, Meta y hasta cierto punto Microsoft, o si se pueden estar salvando de esta masacre que hemos estado viendo en la bolsa de valores. Hola, ¿qué tal inversionistas? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera, donde hablamos de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, dale like y comparte este video con tus familiares y amigos. Así que vayamos directamente a lo que estuvo reportando Apple para este tercer trimestre del 2022. Y como podemos ver en el título de esta noticia, Apple afortunadamente venció en las expectativas, pero lamentablemente reportaron números un poco débiles en cuanto a las ventas del iPhone y a las ventas de sus servicios. Entonces, si pasamos a analizar los números que estuvo reportando Apple, vemos que reportaron utilidades por acción de $1.29, mientras que se esperaba $1.27. Aquí superaron las expectativas. También vemos que en cuanto a los ingresos totales, reportaron $90.15 mil millones contra $88.90 mil millones. Esto representa un crecimiento año con año de un 8.1%. Es simplemente increíble cómo esta compañía sigue creciendo cada uno de los años sin importar lo que esté sucediendo en la macroeconomía. Pero también debemos estar analizando cada uno de los segmentos de negocio y aquí nos los están desglosando. Entonces aquí vemos que los ingresos del iPhone fueron de $42.63 mil millones contra 43.21. Aquí fallaron ligeramente las expectativas, pero sigue siendo un crecimiento bastante bueno de 9.67% año con año. En cuanto a los ingresos de la Mac, reportaron 11.51. Aquí también vencieron las expectativas, ya que se esperaban tan solo 9.36, un crecimiento muy bueno, impresionante de hecho, de 25.39% año con año. En los ingresos del iPad, aquí sí fallaron ligeramente, reportando 7.17 contra 7.94, un decremento año con año de un 13%. En los ingresos de otros productos, 9.65 contra 9.17, aquí se superaron ligeramente, un crecimiento año con año de 9.85%. Y en los ingresos de sus servicios, reportaron 19.19 contra 20.10. Aquí sí fallaron mucho las expectativas y esto representa solamente un crecimiento año con año de un 5%. Y esto es bastante interesante porque nosotros esperaríamos que el negocio de servicios de Apple fuera el que mayor crecimiento tenga a lo largo de cada uno de los años, porque es su segmento de negocio que es mucho más sencillo escalarlo y tienen una gran capacidad de hacerlo a lo largo de los siguientes años. De hecho, Apple estuvo mencionando que van a estar incrementando muchos precios de muchos servicios que están otorgando a los consumidores de Apple, pero esto es simplemente sorprendente que hayan crecido solamente a un ritmo de un 5%. Entonces aquí sí vemos algo bastante preocupante, pero se debe principalmente a los problemas macroeconómicos. También vemos que en cuanto a su margen bruto reportaron 42.3%, mientras que se esperaban 42.1%. Simplemente se mantuvieron en línea. Y lamentablemente Apple no estuvo ofreciendo una proyección o un guidance para el último trimestre de este 2022, que normalmente es su mejor cuarto o su mejor trimestre del año debido a la época decembrina, a la época navideña, y no han de hecho proyectado y no han mostrado ningún tipo de guidance desde el 2020, mencionando que siguen habiendo muchísimos problemas de incertidumbre. Entonces, si vemos los números de Apple, siguen creciendo a pasos bastante saludables. Vemos que el segmento de servicios debería de estar creciendo a pasos mucho más acelerados de lo que simplemente reportaron, y también esperaríamos que las ventas o los ingresos de su segmento de iPhone, que es su mayor fuente de ingresos, pudiera haber incluso mayores decrementos en sus ingresos a lo largo de los siguientes trimestres debido al debilitamiento económico o simplemente porque ya no pueden crecer a un ritmo tan acelerado como lo estaban haciendo antes. Pero si vemos el desempeño de la acción de Apple el día de hoy, tras reportar estos números el día de ayer después de que cerró el mercado, vemos que ha tenido un desempeño gigantesco de un 7.41% en este momento. Y aquí claramente se lo tomaron de una manera completamente distinta a las demás compañías, los analistas, Wall Street, sobre todo comparándolos contra las megacaps o las empresas más importantes en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquí Apple simplemente logró las expectativas, logró reportar números bastante positivos, mucho mejores de lo que se estaba esperando, y es por eso que la están recompensando. También hay que recordar que Wall Street se enfoca mucho en el presente y a lo largo de los siguientes 2 trimestres, o sea, los 6 meses en el futuro. Entonces hay que considerar que Wall Street tiene una visión a corto plazo, y si una empresa está reportando números
números bastante positivos, esto va a ser recompensado en la cotización y en el desempeño de la compañía. Pero si desafortunadamente están reportando números bastante negativos y el guidance o las proyecciones no son nada favorables, aquí es cuando vemos caídas gigantescas, como lo estuvimos viendo en Microsoft, en Google, en Meta, y ahora vamos a estar viendo los números de Amazon, que también ha estado colapsando. Pero también esto nos pudiera estar indicando que la economía, al menos en este tipo de sectores tecnológicos, no se encuentra tan fuerte como lo estaban mencionando otras empresas financieras o bancarias como Visa, Mastercard y muchos otros bancos importantes en Estados Unidos. Entonces estamos viendo varios sentimientos encontrados. Pero ahora, para complementar estos problemas macroeconómicos, pasemos a analizar lo que Amazon estuvo reportando. Y aquí lamentablemente estuvieron reportando números bastante negativos, y es por eso que la acción de Amazon ha estado colapsando el día de hoy. Y principalmente se debe porque estuvieron proyectando números bastante negativos y pesimistas para el último trimestre de este 2022. Entonces, si analizamos lo que estuvieron reportando, vemos que reportaron utilidades por acción de 28 centavos, tan solo sobrepasaron por poco la utilidad. Son rentables, pero por muy poco, y posteriormente vamos a estar analizando mucho más detalle este número. Y en cuanto a sus ingresos totales, reportaron 127.10 mil millones de dólares contra 127.46 mil millones de dólares, que era lo que se esperaba. Aquí sí fallaron las expectativas por poco. Y ya si analizamos los ingresos por cada una de sus unidades de negocio o sus segmentos, vemos que Amazon Web Services, el negocio de cloud de Amazon, reportó ingresos totales de 20.5 mil millones de dólares contra 21.1 mil millones de dólares. Aquí sí fallaron lamentablemente las expectativas, se esperaba incluso mayor crecimiento. Y en el negocio de la publicidad reportaron 9.55 mil millones de dólares contra 9.48 mil millones de dólares. Aquí sí superaron las expectativas. Pero la principal razón por la cual el desempeño y la cotización de la acción de Amazon ha estado simplemente colapsando es porque proyectaron ingresos muy negativos para el último trimestre. Ellos mencionaron que esperaban tener ingresos totales de entre 140 a 148 mil millones de dólares. Esto representaría solamente un crecimiento año con año de 2 hasta 8%, mientras que los analistas estaban esperando que las ventas totales fueran de 155.15 mil millones de dólares. Entonces, ni siquiera en sus proyecciones más optimistas están llegando a las expectativas de Wall Street para el último trimestre, y es por eso que estamos viendo caídas gigantescas en esta acción. Pero algo positivo que podemos rescatar de estos números de Amazon es que crecieron nuevamente a una velocidad de doble dígito, o sea que crecieron año con año a una razón de un 15% en este tercer trimestre, que es bastante positivo. Pero podemos ver que el CEO simplemente está mencionando que hay muchísimos problemas macroeconómicos, hay un ambiente muy desfavorable para su negocio y ellos esperarían que incluso se pudiera poner peor a lo largo de los siguientes trimestres. Entonces, el principal problema que tenemos con Amazon es que esta compañía puede ser uno de los principales indicadores para saber si se encuentra bien la economía en Estados Unidos o no, e incluso pudiéramos considerar cómo se encuentra la economía global, ya que esta compañía es una de las que manejan mayores ingresos cada uno de los meses, cada uno de los trimestres, incluso manejan mucho más dinero que Apple. Entonces, en mi opinión, creo que Amazon es un mucho mejor indicador incluso que grandes empresas como Apple, como Microsoft, incluso como UPS, como FedEx y muchas otras empresas financieras y bancarias, porque Amazon, el negocio del e-commerce, es uno que tiene muchísimo volumen cada uno de los días y podemos ver realmente si la economía se encuentra bien o se encuentra mal. Y lamentablemente en estos momentos estamos viendo cómo se está debilitando a lo largo de cada uno de los trimestres. Y si ahora analizamos las diapositivas que estuvo publicando Amazon en su página oficial de Investor Relations, podemos ver cosas algo preocupantes. Primero, vemos que su flujo de efectivo libre fue bastante negativo, de 19.7 mil millones de dólares, mientras que en el tercer trimestre del 2021 reportaron un flujo de efectivo libre positivo de 2.5 mil millones de dólares. Esto es muy negativo y estamos viendo que desde ya prácticamente un año, 4 trimestres consecutivos han estado reportando flujos de efectivo libre negativos. Esto representa un decremento año con año de un 871%. En el caso de las ventas, ya mencionamos que fue un crecimiento año con año de un 15%. Esto es bastante positivo y esto es considerando el impacto negativo del FX o del tipo de cambio y el fortalecimiento del dólar. Si nosotros ajustamos este crecimiento, fue incluso mucho mayor, de un 19%. Pero lamentablemente vemos que sus ingresos operativos han estado cayendo a una razón de un 48% año con año, y ahora simplemente se partió a la mitad sus ingresos operativos, y esto se debe principalmente a los problemas macroeconómicos, porque ahora los precios son mucho más caros y además siguen invirtiendo muchísimo de dinero en su negocio. Entonces esto es bastante negativo. Nosotros
nosotros esperaremos incluso que a lo largo de los siguientes trimestres este ingreso operativo baje aún más. Y en cuanto a la utilidad neta, reportaron 2.9 mil millones de dólares. Esto representa un decremento año con año de un 9%, pero hay que considerar que esto incluye una ganancia de capital o una ganancia en sus utilidades de 1.1 mil millones de dólares en su inversión de la empresa de autos eléctricos Rivian. Entonces, si quitamos este valor, pues su utilidad neta decrementa aún más en 1.8 mil millones de dólares, y ahí veríamos que su rentabilidad es cada vez menor. Y si finalmente analizamos los segmentos de negocio de Amazon, podemos ver que en el negocio de e-commerce, en el segmento o en la geografía de Norteamérica, hubo un crecimiento de sus ingresos de un 20% año con año. Esto es muy bueno, pero lamentablemente están reportando pérdidas operativas de 412 millones de dólares. Esto representa un decremento año con año de un 147%. Entonces, esto es muy malo. En el negocio internacional, lamentablemente reportaron un decremento año con año en un 5% en sus ventas, y sus pérdidas operativas son simplemente gigantescas. 2.5 mil millones de dólares en pérdidas operativas, y esto representa un decremento año con año de un 171%. Y la única unidad de negocio que está simplemente cargando todo el negocio de Amazon es el negocio de Amazon Web Services, su negocio de cloud. Y aquí tuvieron incrementos a sus ingresos de un 27%, y aquí claramente estamos viendo que estos crecimientos año con año están bajando en el negocio de Amazon, porque ya es muy grande y ya es un segmento muy maduro. Y también vemos que sus ingresos operativos incrementaron en un 11% año con año a 5.4 mil millones de dólares. Y tras reportar, el desempeño de la acción de Amazon ha tenido una depreciación gigantesca de casi un 10% en este momento, debido a que los analistas y Wall Street no les pareció nada positivo los números que estuvieron reportando, sobre todo por las proyecciones que están estimando para el último trimestre de este año. Entonces, en este momento las famosas FANG ya reportaron durante esta semana, y lamentablemente la mayoría de estas, de hecho todas excepto Apple, estuvieron reportando números bastante negativos, y pudiéramos estar esperando que estos números empiecen a empeorar a lo largo de los siguientes trimestres. Nadie lo sabe, pero esto pudiera ser una excelente oportunidad para adquirir estas buenas compañías que definitivamente van a seguir creciendo a pasos muy acelerados a lo largo de los siguientes años, y pudiéramos obtener enormes rendimientos a lo largo de muchos años. Así que espero que este video les haya sido bastante útil y educativo. Si fue así, considera suscribirte, dale like y compártelo a tus familiares y amigos. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias y hasta luego.